Siempre es un gusto saludarte desde La Roca, tu casa de adoración, aquí en Oaxaca, México. Esta mañana quiero compartirte un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje que en lo personal me agrada, ha sido de bendición a mi vida y hemos podido ver cómo Dios respalda su palabra. Te invito a que tú escuches este mensaje y puedas grabarlo en tu corazón, en tu mente, y tú verás cómo Dios va a actuar conforme a su palabra. Déjame introducirme recordando aquellos momentos como cuando éramos niños y antes de dormir, ya sea mamá o papá venía y nos contaba un cuento, una fábula para hacernos dormir. Y en medio del momento emocionante, de repente mamá o papá decía, y de repente, ese de repente nos ponía en suspenso, porque los de repentes siempre son acciones que vienen dentro de una historia o a la vida y cambian la situación de una manera radical. Yo me acuerdo de esos y de repente que existían en las historias de mamá o de papá. Pero te decía, en la vida también existen de repentes, situaciones que aparecen y nos cambian totalmente la situación. Recuerdo que hace no mucho, tenía 17 años e iba manejando detrás de un autobús en una calle ligeramente empinada y no tuve el cuidado de guardar la suficiente distancia y el camión se frena, yo freno muy cerca de él, pero a él se le empieza a ir el camión hacia atrás y golpea el vehículo. Yo le toco el claxon, ya no tengo más espacio para hacerme para atrás y el camión sigue viniéndose hacia atrás, de tal manera que hizo como acordeón el auto. Pues me bajo del auto, a los 17 años te sientes el dueño del mundo, me bajo del auto, voy a la puerta del chofer ahí del autobús y le digo, oye amigo, ¿qué pasa? Y se abre la puerta del autobús y baja un hombre muy grande, robusto, con un bat enorme y me dice, ¿cuál es tu problema, muchacho? Le dije, bueno, pues es que acabas de golpear mi auto y creo que necesitas pagarme. Él me dijo, no te voy a pagar nada. ¿Y cuál es tu problema? Y con el bat listo para enfrentarme. Yo me acuerdo que realmente sí me impresionó esa situación, pero ¿qué crees? De repente se para un vehículo frente al autobús. Este vehículo traía una torreta iluminando y se baja un hombre con una placa en el cinturón y una pistola en el cinturón y me dice, hola Omar, ¿cómo estás? Le digo, pues es que este hombre acaba de golpear mi vehículo. Dice, ¿estás bien? Le digo, estoy bien, pero la realidad, yo no reconocí nunca a esta persona, yo no sabía quién era. Entonces voltea a ver al señor del autobús y le dice, te acabas de meter en graves problemas porque él es mi amigo y yo voy a estar pendiente que tú le pagues hasta el último peso del daño que le hiciste a su vehículo. El chofer cambió automáticamente de actitud, guardó su bat y dijo, ok, no hay problema, creo que podemos llegar a un acuerdo, no pasa nada, todo tiene solución. Pero en esta historia, si te das cuenta, el de repente fue radical, porque si no hubiera aparecido esta persona, el final fuera totalmente diferente. Hoy quiero hablarte de los de repentes de Dios. Dios interviene en nuestras vidas de una manera maravillosa, de una manera sorprendente y nos cambia la vida. A través de las escrituras yo veo que en varias ocasiones existen estos de repentes de Dios, donde Dios aparece y cambia las circunstancias. Para ti, ¿qué te dice la palabra de repente? Normalmente cuando oyes de repente tiene que ver con algo inesperado, algo que llega sin previo aviso, o sea, algo repentino, algo que impacta y que nos da cualquier tipo de sorpresa, sea buena o sea mala. Todos en algún momento en nuestra vida hemos
experimentado momentos así. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esos momentos, esos de repentes, los cuales algunos son gratos, otros no son tan buenos. Algunos son pasajeros, otros son perdurables. Permíteme hoy hablarte entonces de los de repentes de Dios. Un de repente de Dios es una intervención divina, no programada, muchas veces no esperada en los asuntos humanos. Es decir, ocurre sin previo aviso y es muy impactante. Cuando hablamos de los de repentes de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar en cualquier momento en nuestras vidas, cuando nosotros quizá menos los esperamos. En la Biblia yo veo que hubo esos de repentes que cambiaron la vida de muchos personajes. Los de repentes de Dios no vienen sin ton ni son. Dios actúa con diferentes propósitos de manera repentina. Hoy quiero comentarte 4 propósitos que yo puedo encontrar de los de repentes de Dios. Puede ser que haya mucho más. Solo quiero compartirte 4 propósitos de los de repentes de Dios. Y número 1, el primer propósito es para manifestar su poder. Dios hace esa intervención divina para manifestar su poder. Yo quiero que tú recuerdes a aquel hombre llamado Saulo de Tarso, el cual perseguía a la iglesia y no tenía compasión. Él entraba pateando puertas, matando hombres, mujeres, niños, sin compasión. Era un hombre celoso de su religión y era un hombre que estaba afectando al cuerpo de Cristo. A los primeros cristianos, él los perseguía y los acosaba de una manera terrible. Pero de repente Jesucristo se apareció a su vida y él lo narra de la siguiente manera. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 22, versos del 6 al 9. Dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo de repente intervino para defender a su pueblo. Jesucristo se apareció entonces de repente a Saulo de Tarso porque él quería salvar y defender a ese pueblo perseguido. Hechos capítulo 22 versos 7 y 8 dice: y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Para la iglesia, ese de repente fue trascendental, de un impacto tremendo, de tal manera que este hombre, Saulo de Tarso, posteriormente llamado el apóstol Pablo, que escribió el mayor número de libros del Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios lo transformó, lo cambió y pudo ser de bendición para su pueblo. Entonces, el primer propósito que encuentro de los de repentes de Dios es que es para manifestar su poder. El segundo propósito que podemos encontrar de los de repentes de Dios es para manifestar sus juicios. Veamos. Dios manifiesta su poder de manera repentina para enviar juicios a quienes están en eminencia, en un liderazgo o en alguna posición de influencia, o para aquellos que viven en desobediencia y no quieren escuchar su voz. Veamos una historia. Belsasar, rey de Babilonia, nos cuenta la Biblia que él ofreció un gran banquete. Pero ¿qué hizo este hombre? Tomó las vasijas de oro, las vasijas de plata que eran del templo de Jerusalén, y en esas vasijas él dio de beber a sus esposas, a sus concubinas, a sus amigos. Y no solo eso, sino celebró una fiesta
adorando ídolos, dioses de aquella época, lo cual hizo que Dios se molestara en gran manera. En medio de ese festejo, en medio de ese momento que él está cometiendo, este gran error, vamos a decirlo así, este gran pecado por usar lo santo para algo pagano, en medio de ese momento vemos que hay un de repente de parte de Dios, sin previo aviso. En aquella misma hora aparecieron en la pared unos dedos de una mano que empezaron a escribir algunas palabras, y la Biblia nos relata qué es lo que decía ese escrito y qué significaba. Ellos no lograban entender el significado de esas palabras. Para eso llamaron a Daniel, para que él pudiera interpretar el significado de estas palabras. Y cuando Daniel vino, entonces él dijo lo siguiente. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5, del verso 23 en adelante. El verso 24 dice: por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Si tú te vas hasta el verso 30, podemos ver que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Cometió una gran falta. Él estaba en un puesto, en un lugar de autoridad que Dios le había concedido. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que pone y quita a las autoridades. Pero su falta fue tan grande que Dios de repente se manifestó y efectuó un juicio contra el rey de los caldeos. Yo quiero decirte que no importa quién seas o el título que poseas, siempre habrá un de repente de parte de Dios a tu vida, para bien o para mal. También de manera repentina podemos ver como un hombre, el que era profeta de Israel, un hombre también puesto por Dios en un lugar importante, podemos ver que él en su vida tuvo ciertos descuidos, los cuales no le agradaron a Dios, y Dios tuvo que aparecer de repente y efectuar un juicio sobre él. ¿Qué hizo él? Él permitió que sus hijos fornicaran, que sus hijos tomaran lo mejor de las ofrendas. Y me refiero que en la antigüedad había parte de la ofrenda que solo era dedicada a Dios, por ejemplo las grosuras. Pero los hijos de Elí, ellos iban y decían: a mí dame, sírveme de las grosuras, lo cual era solo para Dios. Esto ofendió a Dios. Entonces ellos tomaban lo mejor de las ofrendas y Dios se molestó porque Elí jamás impidió que sus hijos pecaran, jamás les puso un obstáculo o no los corrigió en esta manera de actuar, y por eso fueron desechados para siempre. Así narra la Biblia lo que ocurrió a Elí y a sus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 17 y 18, dice así: los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Vino este mensajero delante del profeta a dar esta súper mala noticia. Primero, el ejército ha sufrido una derrota terrible. Después, tus dos hijos han muerto y lo peor, el arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, dice, ha sido capturada. Verso 18 dice: solamente de oír mencionar el arca de Dios,
Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. De 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Un de repente de Dios para emitir un juicio sobre una persona que estaba en autoridad. Dije que los propósitos de los de repente de Dios, número 1, son para manifestar su poder. Número 2, para manifestar sus juicios. Número 3, para dar victoria a sus hijos. Esto nos agrada más porque Dios aparece a nuestra vida para darnos esa victoria que nosotros tanto deseamos o necesitamos en medio de toda la adversidad que nosotros a veces vivimos. Dios utiliza esos de repentes y crea circunstancias para que sus hijos entonces obtengan la victoria. Él siempre viene de repente y nos sorprende con una gran victoria. Podemos verlo en la Biblia, así lo hizo con Josué. Dice la historia que el rey Jabín y sus aliados se unieron contra el pueblo de Israel. Y la palabra dice que eran tantos así como la arena del mar. Imagínate, viene un ejército que te supera en poder, te supera en número, y obviamente podemos deducir que tanto Josué como el pueblo pues sintieron temor, sintieron la angustia por estar frente a un ejército que era totalmente poderoso y numeroso. Pero déjame decirte que por más que tu enemigo sea muy poderoso, jamás tu enemigo podrá superar el poder de nuestro Dios. Y fue lo que pasó. Así fue que el poderoso Dios de Israel estaba del lado de Josué, y también ese mismo Dios poderoso hoy está de nuestro lado. La palabra de Dios siempre llega a tiempo cuando nosotros más la necesitamos. Entonces el Señor le dijo a Josué, acompáñame a leer lo que Dios le dijo. Josué capítulo 11, versos del 6 al 8. Dice así: Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. ¿Puedes ver ahí el de repente de Dios? Su pueblo estaba en gran adversidad. Había un gran ejército, numeroso como la arena del mar, que venía para atacarlos, que venía para causar daño. Pero Dios se levantó a favor de sus hijos y ellos pudieron salir, pelear, guerrear y sobre todo vencerlos. Cuando nosotros obedecemos y permanecemos firmes creyendo lo que Dios nos ha dicho, así como se lo dijo a Josué: no temas, yo te voy a dar la victoria. Dios nos va a ayudar y vamos a poder sorprender a nuestros enemigos y obtener la victoria que Dios nos da. Los que a nuestro parecer son más fuertes, los que a nuestro parecer son más victoriosos, quiero decirte, quedarán destruidos, porque nosotros tenemos un Dios grande en poder. Ahora, ¿qué es lo que amenaza hoy en día a nuestras vidas? Estoy muy seguro que ya no son ejércitos. Es más, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual. ¿Cuáles pueden ser las luchas que nosotros estamos enfrentando? Por ejemplo, a lo mejor destrucción hacia nuestro hogar, a lo mejor malas finanzas, a lo mejor una mala salud,
A lo mejor hay personas que se oponen a tu trabajo y a lo mejor te están causando problemas ahí en esa área laboral donde tú estás realizándote. Yo te animo a que en esta hora tú puedas ver a Dios como un Dios poderoso, que si tú le clamas, que si tú le obedeces, Él se levantará por ti y te dará la victoria. Yo quiero declarar que todas aquellas cosas que nos amenazan y que nos llenan a veces de temor porque pueden destruir nuestra vida, serán derrotadas en el nombre de Jesús. Puedes declararlo hoy: Dios me dará la victoria. ¿Sobre qué? Puede ser sobre el alcoholismo, puede ser sobre la drogadicción, la inmoralidad sexual, puede ser sobre la hechicería, la idolatría, puede ser sobre contiendas, sobre orgullo, sobre soberbia, sobre envidia, egoísmo, o a lo mejor simplemente Dios te va a dar la victoria sobre el fracaso, sobre la derrota que has tenido últimamente. Dios te dará la victoria también sobre la depresión, sobre la ruina, sobre las deudas, etcétera. Cualquier cosa que te esté molestando y que esté siendo tu enemigo, yo declaro que Dios se levanta para darte la victoria. Atrévete en esta hora a creer por un de repente de Dios. ¿Puedes verlo en tu mente? ¿Cuál es la respuesta que estás necesitando? ¿Puedes creer que existe un de repente de parte de Dios? Yo lo creo. Y yo creo que Dios de repente se levantará por mí. Yo creo que Dios se levantará por mi familia. Y hoy estoy creyendo que Dios también se levantará a favor tuyo, por tu salud, por tus finanzas, por tu situación emocional o espiritual. El hombre tiene un sinnúmero de enemigos, pero aunque sean incontables como la arena del mar, debes tener la seguridad: Dios te dará la victoria. Josué capítulo 11, verso 14 dice: y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Recibieron la victoria. No solo vencieron a sus enemigos, sino después de esa batalla, ellos terminaron siendo mucho más ricos. Los propósitos de los de repente de Dios son: 1, para manifestar su poder; 2, para manifestar sus juicios; 3, para dar victoria a sus hijos; por último, 4, para llevar a cabo sus planes en nuestras vidas. Y este punto me encanta, porque a nuestra vida de repente aparece Dios y nos da la victoria. De repente aparece Dios y cambia el rumbo de nuestra vida. Es algo que yo pude experimentar hace muchos años. Yo tenía mi vida planeada, tenía planes personales, tenía algunas ideas de cómo hacer las cosas, pero ¿qué crees? Hubo una intervención divina de parte de Dios y de repente entonces yo pude ver cómo Dios vino a mi vida, habló a mi corazón, habló a mi mente y cambió el rumbo y dirección de mi familia, pero obviamente para bien, para bendición. Así que yo quiero que tú estés a la expectativa que de repente Dios aparecerá a tu vida para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en tu vida. Podemos ver la historia de dos hombres, Pablo y Silas. Estos hombres estaban predicando el evangelio, la palabra de Dios en cierto lugar, pero injustamente ellos fueron acusados y los llevaron y los metieron a la cárcel. Pero no solo a cualquier celda, sino a la peor celda, a lo más profundo de la cárcel, donde el olor era terrible, donde la situación era la más adversa. Estos hombres, en medio de esta dificultad, tomaron la mejor actitud. Yo no sé cuál sea para ti hoy tu más profunda celda. Yo no sé para ti cuál sea la situación más difícil que tú estés enfrentando.
Pudiera ser angustia, soledad, depresión. A lo mejor alguien se siente dentro de la cárcel, en la celda más profunda, porque tiene una enfermedad terminal. A lo mejor alguien está experimentando una bancarrota financiera o una gran pérdida de un ser querido. O a lo mejor tu matrimonio no va caminando como tú quieres, no están tan bien las cosas como tú siempre has soñado. A lo mejor sientes que lo has perdido todo y te sientes sin esperanza. Pero entonces la palabra que hoy estamos dando es para ti. Dios aparece de repente para llevar a cabo sus planes en tu vida. Así estaba Pablo y Silas en medio de esa celda, y a pesar de que habían sido golpeados, todos lastimados, heridos, ellos decidieron adorar a Dios, decidieron cantar himnos a Dios. ¿Y qué crees? Hubo un de repente de parte de Dios. Hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron y todas las celdas quedaron abiertas, todas las cadenas se rompieron, o sea, las personas quedaron libres. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque Dios tenía un propósito. Número uno, que se les hablara el mensaje de salvación, de perdón de pecados a todos los presos, pero sobre todo al carcelero y a toda su familia, quienes fueron salvos. Un propósito de Dios es que la gente proceda al arrepentimiento. Y siempre habrá el de repente de Dios a tu vida, dándote una oportunidad para que tú puedas venir delante de Dios y pedirle perdón por tus pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hoy puede ser el día que tú te arrepientas y que decidas decirle: Señor, te pido perdón por mi manera de vivir. Ven a mi corazón. Hoy creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te aseguro que aunque estés en la celda más oscura, más olorosa, en la celda peor que la de los demás, Él se manifestará a tu vida y traerá la libertad que tú estás necesitando. Así hubo varias personas en la Biblia que pudieron experimentar los de repentes de Dios. Otra persona, para mencionarlo rápidamente, José. Este chico tenía sueños proféticos y acostumbraba a contárselo a sus hermanos y a su familia, y esto causó que sus hermanos lo aborrecieran, lo terminaron vendiendo. De ahí se fue a trabajar a casa de un hombre importante y de una manera injusta él va a dar a la cárcel. Imagínate alguien que decide vivir agradando a Dios, alguien que decide vivir en integridad, está recibiendo lo que no merece. Y estando ahí en la cárcel, de repente Dios vino y lo hizo libre, y quiero que veas qué es lo que pasó. Dice el libro de Génesis capítulo 41, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Ese fue el de repente. Él no merecía estar en la cárcel, él no merecía estar en ese lugar, pero de repente Dios mueve a un hombre que tenía todo el poder para mandarlo a sacar, y dice ahí: y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Génesis capítulo 41, verso 37 en adelante dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón no sabía qué hacer. Faraón necesitaba oír palabra de Dios, sabiduría. Dice el verso 39: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú.
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Este hombre que estaba en la cárcel injustamente, y a lo mejor algunos hasta se burlaron de él, que por mantenerse íntegro terminó en la cárcel, podemos ver cómo de repente Dios se manifiesta a su vida para poder llevar a cabo sus planes en la vida de José. Interpreta así los sueños del faraón y pues manifiesta toda la sabiduría que Dios le había dado, y vemos cómo el faraón lo pone como gobernador. Dice: no habrá otro sobre ti, solamente yo, dijo Faraón. Lo puso realmente en un lugar de eminencia, en un lugar privilegiado. Yo creo en los de repentes de Dios. Si estás pasando una situación difícil, si sabes que donde estás no es tu lugar, busca a Dios, espera en Dios y vas a ver cómo Él te va a posicionar en el lugar donde tú debes estar. Vendrá el de repente de Dios a tu vida, debes tener la seguridad. Así hay un sinnúmero de hombres. Puedes recordar conmigo también a David. Él tenía varios hermanos y el profeta dirigido por Dios tenía que ungir al nuevo rey de Israel. Fue a casa de Isaí y le pidió que juntara a todos sus hijos para elegir dentro de sus hijos quién iba a ser el siguiente rey. Isaí llamó a todos sus hijos menos a David, porque David estaba cuidando las ovejas, él estaba por ahí en el campo. Pero el profeta no encontró a un hombre al cual Dios le dijera: úngelo, porque este será el rey de Israel. De tal manera que él preguntó: ¿no tienes otro hijo? Y él dijo: sí, pero está cuidando ovejas. Y él dijo: mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta poder ver a David. Y la Biblia nos relata cómo se envió a llamar a David. Y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. ¿Te das cuenta? Cuando decides vivir en integridad, cuando decides amar a Dios, no importa dónde estés, de ahí Dios te llamará. A lo mejor tú has pensado: es que nadie ve lo bueno que hago, pareciera que lo que hago no lo observan. A lo mejor tú trabajas fuerte, bien, ahí donde te desarrollas laboralmente, y dices: pero parece que nadie está viendo mi buen trabajo. Dios lo está viendo, y te digo algo: Él te mandará a llamar, y el ascenso viene de parte de Dios. Tú podrás ver cómo Dios de repente cambiará tu situación de tu vida. En lo espiritual, todos aquellos que nos congregamos en una iglesia o aquellos que pastoreamos una iglesia, también podemos esperar un de repente de parte de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 12 en adelante, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Puedo ver que también Dios, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, se manifiesta con esos hermosos de repentes, donde cambia toda la situación, donde tu iglesia es llena del poder de Dios, donde las familias son llenas del Espíritu Santo, quien nos cambia toda la vida. Yo anhelo siempre los de repentes de Dios para la iglesia La Roca, pero esta mañana también yo quiero que tú desees en tu vida un de repente de Dios. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Te atreves a creer que Dios puede aparecer de repente a tu vida y cambiar toda la situación? Yo sí. Te confieso, me encantan los de repentes de Dios. Siempre llegan en el momento oportuno. Los de repentes de Dios nos manifiestan su poder, llevan a cabo sus juicios, nos dan la victoria, pero también llevan a cabo sus planes en nuestras vidas. Ten fe que tu de repente de Dios no tarda. Él manifestará su gloria y su poder a tu vida. ¿Me acompañas a orar? Amado Padre, yo creo en tu poder. Yo creo que tú te manifiestas a la vida de tus hijos para bien. Hoy pido que a mi vida, a mi familia, venga un de repente de parte tuya. Un de repente que cambie todas las cosas para bien. Oro por aquellos que están esperando un de repente en el área de la salud, sabiendo que tú tienes todo el poder y solo esperas que alguien active tu poder, declarando tu palabra en el nombre de Jesús. En esta hora oro por las personas que se encuentren enfermas, sufriendo, y declaro que viene el de repente a sus vidas. En esta hora yo creo, Padre, que tú te manifiestas con poder y gloria, trayendo salud, trayendo libertad para aquellos que tienen algún tipo de adicción, trayendo, Padre, libertad para aquellos que tienen algún problema en su corazón, en su mente, en sus emociones. Yo creo, Padre, que en este momento tú traes la fe a tus hijos para creer que viene un de repente a su vida. Tú me has sorprendido con de repentes en el área financiera también. Y yo pido por aquellos que están necesitando un milagro financiero. Padre, manifiéstate a sus vidas. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Yo te pido que aquel que esté decidiendo creer en tu palabra, que tú eres un Dios todopoderoso, que nos ama tanto y que está dispuesto a manifestarse a nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú prepares el de repente, donde aparecerás, irrumpirás y cambiarás la situación. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, yo quiero animarte a que tú estés a la expectativa de que Dios traerá tu de repente y te bendecirá de una manera
abundante. Cuando recibas tu milagro, cuando venga la respuesta que tú estás esperando, dale toda la gloria al único Dios vivo, al único Dios todopoderoso. Me dio gusto poder hablar esta palabra a ti y quiero invitarte para que muy pronto, cuando ya sea posible, según las normas del municipio de Oaxaca, pues podamos congregarnos tal como se nos indique. Quizá no sea al 100% de nuestra capacidad, pero aquí en La Roca nos hemos estado preparando para aquel día en que nos vamos a reunir otra vez. Tenemos todas las medidas preventivas, pero sobre todo creemos que en este lugar está la poderosa unción de Dios, está la bendita presencia de Dios, la cual nos guarda, nos protege. Yo creo lo que dice la palabra, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y tú podrás venir a este lugar y podrás darle gracias a Dios por su amor. Podrás venir a este lugar y exaltarle, cantarle con todo tu corazón. Podrás venir a este lugar y traer tu ofrenda a Él. Sabes que Dios nos bendice en la medida que nosotros le honramos. Cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando en tu diario vivir tú lo tomas en cuenta, lo estás honrando. Pero también cuando tú traes de lo que Él te ha dado, de lo recibido de su mano, cuando tú lo traes al altar, cuando tú se lo ofreces a Dios, lo estás honrando y eres bendecido. Yo te animo a que decidas en tu corazón honrar a Dios en todas las áreas. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.